Pueden hacernos llegar sus comentarios a través de esta vía, perspectivas@canal33.tv. También la cuenta de Twitter la ponemos a su entera disposición. La cuenta es @perspectivas33, está en la pantalla de su televisor y estamos esperando también porque se sume a este espacio de televisión con sus comentarios. Don Dagoberto, sería oportuno preguntar en qué situación se encuentra nuestro país, y quizás es una pregunta bastante amplia, pero en lo que tiene que ver o en materia política, ¿en qué situación se encuentra nuestro país? Es importante la pregunta porque nosotros como país atravesamos un momento de crisis histórica. Esto tiene que ver con la crisis de lo que se llama bloque histórico. No todos los días ocurre eso, pero toda sociedad donde hay Estado tiene una base económica, donde está el conjunto de las relaciones económicas de la sociedad. Los dueños de los medios de producción y los dueños de su fuerza de trabajo que la venden. Muy bien. En El Salvador ha desaparecido esa base económica. No existe la base económica. Y económicamente el país no admite definición. ¿Qué produce El Salvador? Indefinido. ¿Qué exporta El Salvador? Indefinido. ¿Qué caracteriza El Salvador económicamente? Indefinido. ¿Es sostenido por las remesas que envían los más pobres desde el norte? Ya no. Los están expulsando de los Estados Unidos. Muy bien. Cuando ocurre eso, ocurre que sobre eso se construye lo que se llama superestructura. Ahí hay dos piezas fundamentales, lo que se llama sociedad civil y lo que se llama sociedad política. La sociedad civil es el conjunto de mecanismos ideológicos que permiten a los poderosos mantener amarrados y obedientes a los débiles. Esa se llama sociedad civil. Allí interviene todo el aparato ideológico y también político. Y esta sociedad civil, en medio de toda la situación que se tiene, por ejemplo, el conflicto que puede existir en la Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, ¿ha iniciado alguna especie de despertar ante lo que está viendo? No. Es que junto a la sociedad civil existe la sociedad política, que es justamente el Estado. El Estado es una unidad con capacidad de represión. Cuando falla lo ideológico, entonces interviene la represión. Los tribunales, los jueces, la policía, la Fuerza Armada, los centros penales, esa es represión. Muy bien. Esto se llama sociedad política o Estado. Y la sociedad civil, que es el conjunto de aparatos ideológicos. Muy bien. Todo esto hoy está en el aire. No tiene ninguna base. Eso se llama crisis histórica. Lo que estamos viendo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es justamente eso. Justamente eso. ¿Quién no sabe que las decisiones de la Sala de lo Constitucional son las últimas decisiones en un litigio? Es la última palabra. Excepto aquí. Excepto aquí. Ahora, y es el mismo Estado, el mismo aparato del Estado, el que se resiste a acatar las decisiones de la Sala de lo Constitucional. ¿Hay choque ahí? No. ¿Hay conflicto? No. Hay resistencia. Y dentro de la lógica del funcionamiento del Estado, ¿puede haber resistencia? No, mucho menos del Estado mismo. Y de ese vacío que usted me menciona, ¿quién se beneficia? Es que esto es un proceso objetivo. Pero es buena la pregunta. ¿Quién es el beneficiado? En todo lo que he explicado, uno entiende que desaparece el Estado. Desaparece el Estado. Y el lugar del Estado lo ocupa el mercado.
En El Salvador funciona una sociedad que se llama de mercado total, sociedad de mercado total. Y la figura de el Estado de Derecho, que es una figura que viene de Europa, que nace de la sangre de los reyes franceses, cuando les vuelan la cabeza los revolucionarios en la Revolución Francesa, se levanta la figura del Estado de Derecho, en donde el Estado formalmente se somete a la ley. Eso ha sido sustituido también. Y en lugar del Estado de Derecho funciona lo que se llama Estado de Mercado. El Estado de Mercado consiste en el sometimiento del Estado al mercado. Pero no solo el Estado, porque el Estado en definitiva lo necesita el mercado para que el Estado establezca las regulaciones que el mercado necesita para el control total. Pero no solo el Estado, sino toda la sociedad se somete al mercado. Y en medio de toda esta situación, estamos en una campaña electoral para muchos quizás o considerada adelantada, para otros algo que es tradicional de los partidos políticos, iniciar con mucha antelación sus movimientos, el nombramiento de candidatos, etcétera. En medio de toda esta situación que me ha descrito, ¿cómo se ve o cómo puede beneficiar o perjudicar el panorama electoral de cara al 2014? Correcto. Estamos en el terreno de quién captura el botín del aparato del Estado. Esas son las elecciones. El aparato del Estado en tanto botín. No es el aparato del Estado en tanto instrumento para la realización de los cambios que la sociedad necesita. No se trata de eso. La disputa es quién captura el botín. Este es el punto. Ahora bien, la campaña electoral obviamente no se ciñe a las regulaciones legales. En todos estos meses y años no debía haber campaña electoral. Pero ¿cómo no? Campaña electoral. ¿Y quién establece eso? ¿La ley? No. ¿E importa que la ley no lo establezca? No. ¿Acaso vale algo la ley en El Salvador? No vale nada. ¿Y quién decide la duración de la campaña electoral? El mercado. De nuevo, el mercado. Porque el mercado ha convertido a la política en mercancía. Ojo, esta es la mayor tragedia de una sociedad de mercado total como la salvadoreña. La política es una mercancía y la sociedad pierde porque esta campaña electoral carece de contenidos políticos. ¿Y eso en qué puede traducirse, digamos, la población votante? Importante. Ocurre que en la campaña electoral no se discute ni se ventilan los problemas reales del país. No se habla del país real que tenemos, ni del país real en el que vivimos y morimos. Se habla de cualquier cosa, menos del país real. ¿Y cómo impacta? En la medida en que la campaña electoral es electoral y no política, es mercantil y no social, a la gente le interesa menos lo que ocurre en la campaña electoral y le interesa menos lo que ocurra el día de la votación y le interesa menos votar. ¿Diría que el abstencionismo podría manifestarse en las próximas elecciones? Hay dos cosas en eso. Uno, la actitud de los jóvenes que no sacaron DUI. ¿Se trata aquí de que los jóvenes tienen desinterés en el tema? No. Se trata de que los jóvenes han rechazado el orden político. Han rechazado este régimen político que es criado, sirviente y siervo del mercado. Y los jóvenes han dicho, no nos importa.
no nos metemos a eso, aun cuando tener el DUI es necesario para funcionar en esta sociedad de mercado. El DUI es como tu marca. Esta es mi marca. Yo valgo tanto. Pero los jóvenes valientes, brillantes, un abrazo, han dicho no a eso. ¿Y a estos jóvenes les interesa votar? No. Los jóvenes saben algo que a uno le cuesta muchos años entender: que tu voto no vale nada, que todo está organizado para que vos votes, pero que no elijas. Los que eligen, es decir, los que deciden, no votan, y los que votan no deciden. Estos jóvenes maravillosos lo saben. A saber quién se lo dijo, a saber a dónde lo leyeron, quizás en el viento, quizás en las quebradas. Y en medio de este río revuelto, ¿quién es el pescador que gana? El mercado. Solo el mercado. Ahora bien, aquí hay un delito. Porque la característica del mercado es: el mercado mata al ciudadano y construye consumidores. Cuando el ser humano se convierte en consumidor, pierde humanidad. ¿Ve qué delicado? ¿Y por qué? Porque para el consumidor la cosa le da valor a la persona. Allí hay pérdida de humanidad. Normalmente es la persona quien le da valor a la cosa. Y la cosa vale para la persona en la medida en que la persona resuelve sus necesidades. Esto se llama valor de uso. Muy bien, el mercado invierte todo eso y convierte a todo mundo, incluido a los niños y a las niñas, en consumidor. Y es el reino de las cosas. Ejemplo, un muchacho vale si tiene un celular marca X. ¿Quién le da valor a la persona? La cosa. Eso hace el mercado. Interesante la conversación que tenemos esta mañana, amigos televidentes. Permítanos una pausa. Al regresar analizamos los temas que se han mencionado como promesas de campaña en medio de esta lucha por la silla presidencial. Volvemos. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar en nuestra sintonía. En este bloque vamos a tratar de analizar qué es lo que se ha escuchado de las propuestas electorales de los candidatos presidenciales o de los candidatos que han mostrado su interés por llegar a la silla presidencial. Planes quizás en concreto, únicamente el Movimiento de Unidad. Los otros dos partidos y también, los otros cuatro partidos más bien, han dado algunos rasgos, algunas señales generales de sus planes de gobierno. ¿Qué ha escuchado hasta el momento? ¿Qué opinión tiene? Y si es que estas propuestas podrían ser realizables en el tiempo. Hasta ahora los planteamientos de los partidos contendientes son generales. Muy generales. Pareciera que no ponen el énfasis en los proyectos políticos. 2. Tampoco ponen el énfasis en los problemas fundamentales del país real. No se presenta el país real que tenemos hoy, del que hay que hablar. Del que hay que hablar. ¿Cuál es ese país? Sí. El país del que hay que hablar es aquel en donde no hay Estado. Y entonces resulta que el problema fundamental del país es el Estado. Y el primer problema es la construcción de un nuevo Estado que resuelva el derrumbe del viejo Estado oligárquico de los cafetaleros, que al perder su calidad de clase dominante, también perdieron el Estado. Eso no aparece en ninguna parte. Es cierto lo que vos decís. Hasta ahora uno escucha cosas más definidas del Movimiento Unidad. Pero claro, el Movimiento Unidad
necesita también hablar más del país real. El país real. Y diferenciarse de los otros partidos. De tal manera que la gente mire que es diferente en el pensamiento y puede ser diferente en el terreno. Es posible que en el mundo de hoy hayan limitaciones programáticas, pero no es posible que todos hagan lo mismo. Yo puedo hacer lo mismo que pero en la manera de ejecutar las cosas está la diferencia. Una misma política ejecutada de manera diferente establece una diferencia fundamental. La tercera característica de los partidos es el diálogo con la gente. Y esto tiene que ver con a qué sectores y con qué sectores están trabajando los partidos políticos. Y cómo miran los partidos políticos a las personas. Ocurre que los partidos siguen viendo a las personas en tanto votantes y no en tanto seres humanos. Esta es una gran falencia. Porque ocurre que el Estado depende del voto de las personas. Y la persona tiene más poder cuando no vota. Y tiene menos poder cuando vota. ¿Ve qué cosas? Usted dice, no se está mencionando el Estado o el país que se estaba moviendo, no se está mencionando la realidad. ¿Qué es lo que no se está diciendo, por ejemplo, en temas de seguridad? El problema de la seguridad es que se está presentando como un problema policial. Y la seguridad te la da la policía. Y eso no es cierto. Una sociedad es segura cuando la gente tiene trabajo, tiene salud, tiene educación, tiene su casita y tiene dignidad. Entonces, cuando eso está en manos de los seres humanos, la sociedad es segura. Cuando yo abordo el problema de la seguridad a partir del número de policías en la calle, estoy hablando de la inseguridad. Porque entre más policías armados hayan en la calle, esa sociedad es menos segura. Cuando la seguridad se basa en las armas de la policía y no en la justicia de la sociedad, esa sociedad es insegura. Este es el punto. Y no es una cosa de semántica, no, es un problema estructural. Es un problema estructural. Si yo te meto más policías en la calle, entonces te doy seguridad. No, no es así. Si yo aseguro que en la sociedad la gente tenga dignidad, tenga trabajo, tenga paz, tenga su casa, que los niños estén en escuelas dignas, que no se humille ni se ofenda tanto a los seres humanos como ocurre en El Salvador en este momento, entonces hay seguridad. Esa es la seguridad. En el mismo orden, ¿qué es lo que no se está diciendo en temas económicos, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el modelo económico neoliberal ha fracasado. Y que toda aquella persona que hable de economía ha de partir del fracaso del modelo económico neoliberal. Que se necesita una nueva economía. Y que en esa nueva economía hay que resolver el problema del dólar. Yo no puedo hablar de economía en mi país cuando es un país que no tiene ni moneda y que depende para sus transacciones de la moneda de un país extranjero. ¿Deberíamos entonces escuchar en estas propuestas la desdolarización? Claro, tiene que discutirse la desdolarización. Liberarse del dólar es una decisión estratégica que el país ha de tomar en cualquier momento. En su momento el FMLN, cuando inició esto allá en la administración del expresidente Francisco Flores, fue muy crítico de la dolarización.
En esta administración, ¿por qué cree que no se tomaron acciones de ese tipo que llevaran a la desdolarización como tal? Es que en la cabeza aparece una idea. Y es la idea de aprender a manejarse políticamente. Ponerle comillas, aprender a manejarse políticamente. Eso, en un primer momento, significa no decir todo lo que se piensa. No, que la gente no sepa todo lo que estás pensando. Es una gran viveza, una gran astucia. Ocurre que ese manejo político termina en no pensar lo que se dice. Y entonces es el fracaso. Al principio este partido definía una posición en cuanto al dólar. Hoy no, todo es nebuloso. No se definen en nada. ¿Y es astucia? No, ya no es astucia. Es que ya nada tienen definido en su cabeza. Y la sabiduría política consiste en no tener nada definido en tu cabeza. Ese es el punto. ¿Y cómo no vas a tener una definición en tu cabeza en torno a un problema sanguinolento como el de la moneda de tu país? ¿Cómo no has de tener claridad en tu cabeza que hay que liberarse del dólar? Que el país no puede seguir dependiendo de una moneda extranjera que le quita al país capacidad de movimiento. Muy bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ajá, ese es otro punto. Eso requiere toda una política, pero la decisión y la claridad debes tenerla en tu cabeza. ¿Debe el país, en el terreno económico, seguir uncido a la maquinaria bancaria de los Estados Unidos? No. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Somos el único país del continente que está amarrado a las carretas de los Estados Unidos. ¿Y eso nos ayuda? No. Los mismos especialistas del Fondo Monetario Internacional afirman de que aquellos que tengan una vinculación íntima con el dólar son los que van a sufrir y están sufriendo las mayores consecuencias hoy. Hay otro tema quizás del que poco se habla por las consecuencias que puede tener, y obviamente en tema económico, el tema de las pensiones. Y se dice, debería ser abordado después de las elecciones, cuando haya pasado la efervescencia electoral. ¿Cómo deberían los candidatos presidenciales tratar este tema y manejarlo en medio de sus propuestas electorales? Esta es la viveza tradicional de los políticos tradicionales, que consiste en no hablar del país real. ¿Y cuál es el país real? El país real es aquel en donde el dinero de los pensionados aparece en disputa. El Estado se dispone a caerle al dinero de los pensionados y el mercado también se dispone a caerle al dinero de los pensionados. Ajá. De tal manera que de ese fondo se haga negocio. ¿Y hay alguna garantía para los intereses de los pensionados? No. Muy bien. ¿Y qué se va a hacer? ¿Se va a aumentar la edad? ¿Se va a reducir la pensión? Hay que abordar el punto, pero de manera clara, explicándole a la gente cómo está eso. Y si hay un candidato dispuesto a defender los intereses de la gente más vulnerable, los pensionados, que lo diga. Ahora bien, todos los pensionados deben saber que su fondo está amenazado por el mercado y por el Estado. Pero, como son listos entre comillas, no hablan de eso. No hablan de eso. Y todo el mundo sabe que ahí hay un cuchillo lleno de sangre amenazando el corazón de los pensionados. Todo el mundo sabe. Y la sabiduría es no hablar de lo que todo el mundo sabe. Es una tontería, pero es un cinismo increíble.
El que gane esta presidencia tomará un país en ruinas y tendrá que tomar decisiones muy discutibles. Es bueno que la gente lo sepa. Vamos a quedarnos en este punto, hacemos una pausa comercial y al regresar más bien conocemos el rumbo del Movimiento Nuevo País, qué papel jugará en las próximas elecciones, qué se tiene definido, de eso hablamos al regresar de la pausa comercial. Amigos, muchas gracias por quedarse con el Canal 33. Esta mañana estamos conversando con el analista Dagoberto Gutiérrez, líder del Movimiento Nuevo País. A propósito, queremos consultar el Movimiento Nuevo País, ¿qué papel va a jugar en las próximas elecciones? Se habló en algún momento de pláticas con el Movimiento Unidad y me gustaría que lo confirmara o lo descartara, porque hasta se dijo en algún momento compañero de fórmula del expresidente Antonio Saca. Sí. El Movimiento Nuevo País es un movimiento político. En su calidad de movimiento político está situado en la base de la sociedad. Y trabajamos con la gente de carne y hueso. Somos multicolores. Multicolores. En el movimiento caben personas de todas las ideologías, pero vinculados con una cabeza política. Esta cabeza política define en primer lugar al país real, y establece el problema fundamental del país es el Estado. Necesitamos un nuevo Estado, una nueva república que sustituya a la República de los Criollos montada en 1821. Es la Segunda República. Y a partir de allí viene un proyecto político que establece una nueva relación con la democracia. Una nueva democracia, una nueva relación con la naturaleza, este es fundamental. Una nueva relación con la economía, una nueva economía, una nueva relación con el poder político, un nuevo poder, una nueva relación con la cultura, con el género, con Centroamérica. En esta visión, Honduras es el país geopolíticamente más importante para nosotros. Una nueva relación con los Estados Unidos, una nueva relación con América Latina y el mundo. Este es el contenido. Ahora bien, como es movimiento, lo fundamental es un trabajo de construcción. Este es un trabajo abajo de hormiga de todos los días. Y ciertamente buscamos alianzas, buscamos acuerdos con las distintas fuerzas. Y es fundamental en la sociedad salvadoreña, siempre lo ha sido, pero hoy más, que gente de diferente ideología pueda sentarse a hablar de esto, a discutir de esto, vinculado y comunicado por una cabeza política y por un proyecto político. Para el país esto es de salvamento, porque ese proyecto es de supervivencia. ¿En nuestro país va a sobrevivir o no va a sobrevivir? Este no es el momento de los grandes negocios de los que hablan los señores Ricardo Poma, Crit, Simán. Esos son negocios de ellos y está bien. Pero los negocios de ellos no son los negocios del país. Los negocios del país tienen que ver con el agua, el bosque, el oxígeno, el riesgo, la comida. El problema de nosotros es la comida. Y la gente va a tener comida en el futuro. Esos son los negocios. Estos son puntos políticos. Y sobre estos puntos hablamos con todas las fuerzas. Hablamos con el Movimiento Unidad. Hablamos con el candidato Tony Saca, con el que venimos hablando de hace largo tiempo. Es un hombre muy inteligente y muy abierto. ¿Y estas pláticas implicarían de repente entrar en alianzas, en entrar en algún endoso de...? Podrían significar si hay acuerdos políticos. No hay nada en concreto todavía. No, acuerdos políticos fundamentales.
Y tampoco hay nada de candidatura. No confundamos lo político con lo electoral. No, lo electoral es como una forma degenerada de lo político. Lo electoral es lo más débil políticamente hablando. Esto quiere decir que cuando vos te metes a un partido político, estás decidiendo dejar de hacer política y empezar a hacer negocios. Sí, hacer negocios. No hay nada de candidatura. Claro que hay rumores de candidatura. A la gente le gusta eso. No, pues no hay nada. En este escenario, bueno, ahora aparece una publicación de una encuesta en la que se habla de 3 candidatos principales. Los partidos pequeños también están en esta contienda, pero la posibilidad que tienen para muchos de los consultados es irreal, pero me gustaría conocer su opinión de estos candidatos que aparecen como opciones, pero que según las encuestas no despuntan. ¿Cuáles son las opciones reales que tienen o cuál debería ser el verdadero papel que estos partidos pequeños jueguen en las próximas elecciones para que sean determinantes? Correcto. Todos los que participan en una campaña electoral son partidos contendientes. Esta es la figura jurídica. Y formalmente todos tienen posibilidades, pero no todos tienen probabilidades. La conversión de la posibilidad en la probabilidad depende de cómo los partidos se muevan en el mercado. Esta es una tragedia. Hay que tener dinero. Primer requisito, tener dinero. Imagínate la tragedia que eso significa. La campaña electoral se vuelve entonces una actividad financiera, bursátil, un negocio. No importa qué es lo que vos tengas en tu cabeza, no importa tu proyecto. No, eso no importa. ¿Y estos partidos pequeños tienen posibilidad? No. Ojalá que los partidos pequeños tengan una cabeza política y que estén pensando meterse políticamente en lo electoral. ¿El movimiento Nuevo País va a participar en la campaña electoral? Sí, claro. Y bueno, ya lo estamos haciendo. Políticamente. No tenemos dinero y no nos basamos en el dinero. No, eso es lo que estoy explicando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter el país real adentro de la campaña electoral. Vamos a meter en la campaña electoral los problemas reales de las comunidades y del país. ¿De qué manera harán esto? Vamos a meter actividades políticas dentro de las actividades electorales. No somos fuerza contendiente. No pedimos el voto de nadie. Esa es una belleza. Una belleza. No se le pide el voto a nadie. Lo que se le pide es atención. Escucha las explicaciones, nada más. No les cobramos, no les vamos a cobrar, no les vamos a cobrar nada. Se trata de incorporar en lo electoral lo político y crear organizaciones, redes. La gente debe incorporarse a la lucha política. La gente debe hacer política. Hacer política es como comerse una tortilla tostada con queso seco. Es tan íntima la relación entre tu vida y la política que no puedes renunciar a eso. Además, no hay que olvidar que si vos no te metes en la política se mete con vos. Con el partido, el PSD, que ayer veíamos en las imágenes, ya oficialmente ha sido reconocido por el Tribunal Supremo Electoral como instituto político. En algún momento también se habló que el Movimiento Nuevo País podría tirar puentes para buscar alguna especie de alianzas o de cara a las próximas elecciones. ¿Ha tenido alguna conversación con Jorge Meléndez referente a este tema? Una buena noticia que legalicen el PSD. Una buena noticia a los compañeros y a Jorge en particular. Estamos hablando con ellos.
Y la idea es formar un bloque de fuerzas sociales y fuerzas políticas que aglutine a todos aquellos hombres y mujeres que no se ven representados y que no se sienten representados por las fuerzas contendientes que están pidiéndote el voto en este momento. Todas esas fuerzas, esos sectores aglutinados en torno a un proyecto político determinado que vamos a hacer circular en la sociedad. En eso estamos trabajando. Ahí estará el PSD. Estarán organizaciones de trabajadores, sindicalizados o no, organizaciones de campesinos, organizaciones de profesionales, organizaciones de estudiantes, y gente que constituye la esencia de la sociedad. En eso estamos trabajando. ¿El cambio democrático podría ser incluido también? El cambio democrático, excelente. Ellos tienen una situación no clara hasta ahora, pero lo van a resolver. Son gente muy inteligente y lo van a resolver. Y lo van a resolver oportunamente. Ahí está el lugar para el cambio democrático. Por supuesto. En eso estamos. Por ejemplo, estas elecciones del año 2014, se habla, diferentes analistas coinciden en que habrá una segunda vuelta. ¿Cómo ve ese escenario en el que se dice, por un lado, de parte de personeros del FMLN, no, a nosotros nos conviene la participación del expresidente Saca? Por otro lado, hay acusaciones de que se están intentando excluir de la participación del expresidente por medio de un recurso de inconstitucionalidad de su candidatura. Todo ese escenario, ¿cómo lo ve traducido en una segunda vuelta electoral? Es un escenario aparentemente confuso, pero realmente claro. El expresidente Saca impide hasta ahora que Arena barra con el FMLN. Hay que hacer números. Si el expresidente Saca no estuviera en la justa, Arena estuviera sacudiendo los cimientos del partido FMLN. Vistas así las cosas, el FMLN necesita del presidente Saca. Claro, pero uno entiende que el expresidente Saca no es un instrumento del FMLN, ni nada parecido. Uno entiende que el presidente Saca tiene su propio proyecto, diferente de Arena y diferente del FMLN. Ahora, ¿y hay interés en volarle la cabeza a la candidatura del presidente Saca? Sí, claro que sí. ¿Y lo pueden hacer? Eso es lo que no se sabe. Pero ¿lo van a entender? ¿Lo van a intentar? Sí. ¿Y gana con eso Arena? Ah, ¿cómo no? ¿Y gana el FMLN? No, no gana. Esa es la lucha que está planteado. Y la Sala de lo Constitucional, ¿cómo resolverá en este punto? No se sabe. No se sabe. ¿La Sala tiene compromiso con alguno de los partidos contendientes? No. Si vos me preguntás a mí, yo digo no. Pero ellos van a resolver. Si es que se presentara o ya se presentó un determinado recurso, de acuerdo a lo que se le hayan pedido, yo no lo sé. Pero eso que está en la Sala de lo Constitucional es parte de esta lucha política. Hay que quitar a Saca de en medio. Esto le conviene a Arena, pero no le conviene al FMLN. En esto hay un acercamiento entre el Movimiento Unidad y el FMLN. Lógicamente debiera, en este punto. Y políticamente ha de haber un acercamiento entre Unidad y el partido FMLN. Este es otro punto. Este es otro tema. Pero vean ustedes cómo la lucha política se complica. Se complica. Es porque el poder político tradicional en manos de la oligarquía está totalmente quebrado por la mitad. Pero ese poder oligárquico tradicional no ha sido sustituido hasta ahora por ninguna otra fuerza oligárquica. Y la disputa es esa.
La disputa no tiene que ver con las elecciones, ni tiene que ver con las votaciones. La disputa es quién sustituye el poder oligárquico tradicional. Vamos a la pausa, regresamos. Muchas gracias, amigos televidentes, por quedarse con nosotros. Hay una larga lista de comentarios de parte de ustedes. Gracias por reportarse también a través de la cuenta de Twitter. Antes de darle paso a sus comentarios, quiero hacer una consulta más a mi invitado esta mañana, y es sobre el conflicto que existe al interior de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, don Dagoberto, en el que existe la posibilidad que la Sala de lo Contencioso Administrativo declare nulidad sobre la elección de los magistrados del 2009, que son 10, pero incluye a 4 de la Sala de lo Constitucional, y presentar esto ante la Asamblea Legislativa para que ellos después determinen qué hacer, y también la posibilidad que los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional declaren inconstitucional el nombramiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué hay detrás de todo esto? Ocurre que la Sala de lo Constitucional ha cometido 2 horrorosos delitos. 2 horrorosos delitos ante el régimen político. El primer horroroso delito es el de la independencia. La Sala de lo Constitucional actúa de manera independiente, y los magistrados de la Sala de lo Constitucional son independientes de los poderes políticos que lo eligieron. Esto es delito. ¿Acaso no saben estos magistrados que el juego consiste en que yo te elijo a vos como magistrado para que vos, magistrado, trabajes para mí? Ese es el juego. Y entonces vienen estos magistrados y dicen: no, somos independientes. Primer delito. Pero hay un segundo delito, igualmente monstruoso, que consiste en que la Constitución del país sea el juego y las reglas del juego al que se sometan los poderes del Estado. ¿Y qué no saben estos magistrados? Que para el régimen político la Constitución es un simple argumento a la hora de una discusión, o es un argumento jurídico a la hora de un litigio, y que vos usás la Constitución para eso. ¿Y que no saben que el juego del régimen político consiste en hacer a un lado la Constitución y resolver la problemática del país sobre la base del poder y de la fuerza del que tiene más dinero? Y estos son los 2 delitos de la Sala. Ahora bien, el régimen político del país puede convivir con una Sala independiente. No. Y puede convivir con una Sala que piense que es la Constitución la que debe regir a los poderes. No. Entonces han decidido volarle la cabeza. ¿Pueden hacerlo? ¿De qué depende que le vuela la cabeza a la Sala de lo Constitucional? De las fuerzas políticas nacionales, pero también internacionales. Internacionales y nacionales. Voy a dar paso a los comentarios que hacen muy gentilmente los amigos televidentes. Muchísimas gracias a todos por reportarse también y ser parte de este espacio de discusión. Dice el amigo Juan Carlos Ura: ¿será que Tony Saca tiene impedimentos legales para competir en las próximas elecciones? ¿Qué cree? Don Dagoberto cuestiona. Dice Carolina Blanco: ¿por qué tan poco apoyo para su movimiento? No lograron ni inscribirse como ese partido. Eso dicen que está peor que el PSD. Jaime Solano: lo que estamos viendo es un ataque frontal de los enemigos de la democracia representativa, la única que garantiza la libertad. Dice otro amigo televidente: una sociedad inestable y carente de muchas cosas hace que sea tan fácil de poner precio a todo. Estamos fregados, es literalmente lo que dice el amigo. Si consideran un botín ese aparato estatal, ¿cómo quedan moralmente los partidos en contienda? ¿Cuál es la ética que tienen cada uno?
Luisa Polanco también sorprendió el escaso apoyo al movimiento Nuevo País. Creo que aquí no hay interés en una ala extrema radical de izquierda, comenta la amiga televidente. Dice Michelle Vargas, Dagoberto lo ha dicho todo, Saca es puro populismo y sus promesas son para ganar votos y no son promesas reales. Work for to Live dice, ¿por qué los candidatos y partidos no dan un plan de acción en el tema de pensiones? Queda fuera en la asamblea y planes presidenciales. Rafael Mengíbar, también un candidato o aspirante a la vicepresidencia, dice, a ciertos candidatos les da miedo e incapacidad de tocar temas de la realidad diaria de este pueblo. Hay más comentarios y antes quiero también dar paso a uno que es, entiendo, la cuenta oficial del candidato presidencial del Movimiento Unidad. Y dice, agradezco las expresiones de Gutiérrez Dago, coincidimos en el daño que ocasiona la polarización, podemos entendernos. Y ahora me gustaría escuchar sus comentarios. Solo antes, también leo otro, el de amigo Fabricio Galvez, dice, solo quiero dar las gracias por la cátedra de filosofía de parte del señor Gutiérrez. El amigo Fabricio Galvez. Don Dagoberto. ¿Cómo no? Y miren, opiniones valiosas, políticas. La política no está en manos de los partidos políticos ni de los funcionarios. La política es la actividad de los seres humanos en la relación con los seres humanos y en la relación con la sociedad. Esa es la política. Esa es una relación política. Ahora, el MNP es un movimiento social, político y popular de abajo, de las clases medias. No es partido político. Por eso es plural. En los próximos días vamos a celebrar el Congreso, un Congreso político con reunión de gente de todo el país para definir el proyecto que yo he esbozado, aprobar la estrategia, aprobar la táctica. Es un movimiento. No estamos sometidos con proyectos legales. Es cierto que no logramos reunir la firma. En parte es debilidad de nosotros, debilidades organizativas, sobre todo. Claro que no tenemos pisto, pero eso en determinadas circunstancias se resuelve. Ojo, el afán fundamental de nosotros no es hacernos partido político, no. Tampoco el afán es participar en las elecciones, no, hombre. Las cosas decisivas del país no se resuelven con votos, no. El voto no vale nada en manos de la gente. Es el poder político el que hay que construir. Ahora, ¿nos interesan las campañas electorales? Sí, claro que nos interesan. ¿Tenemos interés en participar? Sí, y lo vamos a hacer. Y intentamos hacerlo como partido político, claro. Pero lo podemos hacer como movimiento político. Cada vez obtenemos más apoyo. Eso sí, ese es un proceso. Ahora, el tema de las pensiones. Sí, ese es un tema criminal. Criminal. Y los candidatos de los partidos políticos deberían hablar claro de este punto. Claro, pelado, muy pelado. No es inteligente no decirle la verdad a la gente, porque se piensa que a la gente no se le puede decir la verdad, cuando de eso se trata. ¿Qué vas a hacer vos en el tema pensiones? Decilo. ¿Qué vas a hacer vos en el tema dólar? Hay que desdolarizar el país. Muy bien, ¿qué vas a hacer? Es cierto eso. Y a los partidos pequeños que están participando, qué bueno, qué bueno. Pero no se basen en el pisto. Y hablen con la gente. Don Dagoberto, quiero agradecerle su tiempo esta mañana, venir y compartir con la audiencia del Canal 33. Hay varios comentarios que también se quedaron, como por ejemplo el que cuestiona sobre si ha leído el artículo que escribió
el analista Joaquín Villalobos. También solicitaban una interpretación del artículo 152, pero el tiempo se nos ha agotado. Si tuviésemos una oportunidad breve de conocerlo, creo que la producción nos puede regalar un par de segundos más de esto que la ciudadanía está consultando, don Dagoberto. Bueno, sí. En relación con el artículo de Joaquín, sí lo leí y es importante el planteamiento. ¿Hay una lucha contra una oligarquía tradicional en este país? Sí. Eso es parte de lo que expresa la crisis. Y el tema es, ¿cuál es la nueva clase dominante? Porque en El Salvador hay un vacío histórico sui generis. ¿A dónde está la clase dominante? Más fuerte de la clase dominante, que así se expresa el poder. Eso no está definido. Y es justamente lo que estamos definiendo. En ese punto estamos totalmente de acuerdo con Joaquín. Con Joaquín, sí. Artículo 152 y le pido brevedad porque también ya nos están casi sacando. Es que dice, no podrán ser candidatos a presidente de la República. Y esto tiene que ver con Tony Saca. Pero tendría que leer detenidamente los numerales. Esta es una pelea que se va a dar en la sala de lo constitucional. Es una decisión jurídica, pero el trabajo de la sala de lo constitucional es política, porque esto que es la Constitución es un documento político que contiene los acuerdos políticos, entre ellos quienes no pueden ser candidatos a presidencia de la República. El que haya desempeñado la presidencia por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial.